Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Mis hermanos, para contarles que hoy terminamos la serie de Nehemías. ¿Recuerdan la serie? ¿Quién ha estado en toda la serie? La semana pasada tuvimos una reunión diferente, especial, del Día de la Madre. Hicimos una pausa con la serie, pero hoy vamos a terminar con la serie. Si usted no ha venido, y tal vez va a tener muchas dudas después del mensaje, no se preocupe, puede preguntarle a algunos de sus hermanos que vino a la serie completa, a esos teólogos que tiene a la par, y ellos le van a ayudar con cualquier duda. Ok, ¿listos? El mensaje de hoy se llama El gozo que se escucha desde lejos. Y como les estaba contando, recordarán, estamos hablando de Nehemías. Y comenzamos con hablar de Nehemías, recuerdan esto, como un libro histórico, que estamos hablando sobre la historia de este hombre que Dios lo manda a levantar los muros de la ciudad. Pero conforme fuimos avanzando en este viaje por Nehemías, entendimos de que la connotación de Nehemías es más espiritual que otra cosa. ¿Quién entendió eso, mis hermanos? ¿Quién comprendió que no se trataba solo de los muros, que había algo detrás con este mensaje? Nehemías 1:3. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Así comenzamos. ¿Quién recuerda eso? Y los que no estuvieron los voy a poner en contexto. La historia de Nehemías trata de un tiempo muy específico del pueblo de Israel, la diáspora judía. Es el tiempo donde ellos fueron exiliados de su nación y fueron llevados a cautiverio en Babilonia. Y recordarán que habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y primero los asirios llegan al reino del norte y después Babilonia conquista Siria y termina conquistando el reino del sur. Y es uno de los momentos más tristes de la historia de Israel. Usted recordará que el rey es tomado, ve cómo asesinan a cada uno de sus hijos, a cada uno de su descendencia, a cada uno de sus súbditos, y después sus ojos son sacados para que fuera lo último que ellos vieran. Así de crueles eran los babilonios. Y el pueblo es tomado y es exiliado, y muchos son llevados a Babilonia y lejos, son esclavos y demás. Así que es uno de los momentos, cuidado, uno del momento más triste de toda la historia de Israel. Después viene este hombre, Zorobabel, y Esdras. Zorobabel es una figura más militar y Esdras es un sacerdote. Y el Señor los manda a edificar nuevamente el templo, porque Babilonia había acabado con el templo y con las murallas y con todo en Jerusalén. Y ellos edifican el templo. Y ahí entra en escena Nehemías, de lo que estamos hablando. Y Nehemías es usado por el Señor para reconstruir, recuerda, los muros y las puertas que habían sido quemadas. Así que el pueblo está avergonzado, está triste, está en su peor momento. Y recordará que Nehemías llora y pide perdón al pueblo. ¿Quién recuerda eso? Porque Nehemías comprende que el problema era más allá que un tema militar o político. Comprende que el tema era espiritual. Y usted puede ver ese mismo patrón a través de toda la Biblia. Usted lee Jueces y entiende que los hombres pasamos por ese mismo ciclo, donde buscamos al Señor, Dios nos bendice, cuando nos bendice olvidamos al Señor y hacemos lo malo ante los ojos del Señor. Y de pronto viene juicio en nuestras vidas. Y ahí nos arrepentimos nuevamente y le pedimos perdón al Señor. Y el Señor es tan misericordioso y tan grande, tan misericordioso,
y tardo para la ira, dice la palabra, que Dios siempre nos recibe. Y eso trata un poco la historia de Nehemías. Así que Nehemías entiende eso, pide perdón al Señor por él y por todo su pueblo y sus antepasados, porque entendía que el problema de este juicio era un juicio divino más que cualquier otra cosa. Y después Nehemías, recordará, es perseguido por esos enemigos alrededor de él y hay mucho trabajo por medio y las tribus no querían cooperar. Y así llegamos al capítulo 12. Y de pronto todo cambia, mis hermanos. Los muros son reconstruidos, hay familias reunidas, sacerdotes adorando, instrumentos sonando, dos grandes grupos o coros parados en los muros, cantando y adorando al Señor, y una ciudad entera celebrando de que el Señor había sido bueno y otra vez los muros estaban arriba. El libro comenzó con un llanto. ¿Recuerda eso? Comienza con un llanto de Nehemías y termina con una enorme celebración. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que no solamente nos está enseñando que Él está a través de los momentos difíciles, temporadas duras, sino también que Él quiere estar con nosotros en momentos de reconocerlo y agradecerle y celebrar con Él. Hay personas que saben llorar delante del Señor, saben cómo pedirle a Dios, saben cómo ayunar, saben cómo clamar, saben cómo luchar, pero cuando Dios responde, y quiero que se lleve eso, no saben cómo celebrar con el Señor. Y eso trata un poco el mensaje de hoy. Nehemías nos enseña que hay tiempos para llorar, para trabajar, tiempos para luchar, pero también hay tiempos para gozarse y celebrar con el Señor. Así que hoy les traje 7 puntos. No sé por qué 7, tenía más, pero yo dije, mira, 7 está bonito, el número del Señor. Así que les traje 7 puntos y lecciones y quiero que se lleve, no solo del mensaje de hoy, de toda la serie que hemos tenido por los últimos, un par de meses. Entonces, ojalá que sean de bendición para ustedes como lo fueron para mí. Entonces, el punto número 1. Son muy prácticos. Si usted me conoce, yo tiendo a ser muy teológico para predicar, pero hoy quiero ser muy práctico con usted. Punto número 1, no olvides de dónde comenzaste. Antes de llegar a Nehemías 12, mis hermanos, y esta gran celebración, todo eso, tenemos que recordar Nehemías 1. La ciudad está destrozada, y dice Nehemías 1:4. Y cuando él recibe este mensaje, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Ahora comparemos Nehemías 1, está Nehemías llorando, Nehemías 12, está Nehemías celebrando. ¿Qué pasó entre los capítulos? Dios fue fiel, ¿sabe? No ocurrió de la noche a la mañana, quiero que entienda eso. Hubo oposición, hubo amenazas, hubo cansancio, hubo enemigos, hubo problemas internos con la gente. Hubo momentos que parecían imposibles, ¿sabe? Pero Dios los llevó de las ruinas a la restauración. Y muchas veces no podemos disfrutar correctamente lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Mis hermanos, a veces normalizamos las promesas que Dios hizo con nosotros. Y cosas que hace unos años eran motivo de oración, hoy en día las vemos como normales porque Dios las cumplió. Tal vez estás sentado a la par de una persona que era tu motivo de oración. Hoy en día esa persona está a los pies del Señor. Y olvidamos eso. ¿Sabe? Hay puertas que hoy caminas en ellas, se te abrieron, pero hace unos años eran razones por las cuales clamabas al Señor. Y hoy en día esa puerta está abierta. Y olvidamos que Dios un día la abrió. Hay batallas que hoy apenas recuerdas, pero hace unos años te hacían llorar. Les quiero contar algo. Tenemos muchos años de pastorear aquí en la iglesia, como 15 años. Y algo que es triste, y todos somos así, pero hay personas que han venido a la iglesia en otros momentos en la iglesia donde tal vez tenemos muy poco. Y la iglesia les dio casa, les dio comida, les dio trabajo, les dio todo para que estuvieran bien. Y esas personas muchas veces se fueron de la iglesia enojadas porque tal vez no les gustó algo que le dijo alguno de los pastores. Porque tendemos a ser así. De pronto una cosita pequeña borra todo lo que pasó atrás en nuestras vidas. Lo que esa persona me hizo
todo lo bueno que alguien pudo haber hecho por mí, lo borramos. ¿Sabe por qué? Por una pequeña cosa. Y así somos. Nos volvemos malagradecidos. Y probablemente esas personas que le cuento, somos perfectos, jamás, ni cerca. Pero ¿cómo usted puede salir de aquí y hablar mal de alguien cuando te ayudó en X o Y cosa? No olvidemos de dónde comenzamos, porque recordar correctamente el pasado produce gratitud hoy en el presente. Punto número 2. Hay tiempo para construir y tiempo para celebrar. Usted recuerda Eclesiastés 3. Hay tiempos para todo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Hay tiempo para construir, tiempo para destruir. Pues este tiempo específicamente, en esta prédica, habla de un tiempo específico donde era un tiempo de celebrar. Y Nehemías era un constructor, usted recuerda eso. Usted escucha alrededor de todo el libro, trabajemos, edifiquemos, levantemos, hagamos, organicemos, defendamos el muro. Y llegamos al capítulo 12 y de pronto una gran celebración. Y Nehemías 12:27 dice, para la dedicación, otras versiones, para la celebración del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la celebración o dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios y cítaras. Dios no solamente está interesado en construir el muro, mis hermanos. Esto yo lo aprendí haciendo este mensaje. Dios es un Dios que quería no solo que lo hicieran el muro, sino que quería gozarse y celebrar con ellos. Cuando usted va a la Biblia, recuerda cuando últimamente me ha tocado mucho hacer la Santa Cena aquí en la iglesia. Recuerda, hacemos una Santa Cena todos los principios de mes. Y hay un versículo que a mí me encanta hacerlo con Lucas, porque Lucas dice algo que los otros evangelios no dicen. Lucas 22:15. Y antes de hablar de toda la Santa Cena, dice que Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta Pesaj, antes de que padezca. Otras versiones, he tenido muchísimos deseos de celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Se da cuenta cómo Dios no cambia? En tiempo de Nehemías, Dios tuvo un tiempo para celebrar con su pueblo, porque no solo esperó que construyeran el muro, sino quiso celebrar con ellos. 500 años después, el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, por el cual estamos acá, quería celebrar con un montón de pecadores. ¿Se da cuenta qué tan amoroso y qué tan perfecto es el Señor? Horas antes de ser asesinado, quería celebrar con nosotros. Ve cómo Dios no cambia, mi hermano. Esto es importante porque algunas personas viven permanentemente pensando, ¿y qué sigue? Terminó algo, un proceso en mi vida, ¿y qué sigue? Alcanzaste una meta a la cual el Señor te llevó, ¿y qué sigue? Ganaste una batalla, ¿y qué sigue? Dios te respondió esa oración de años, ¿y qué sigue? Y nunca disfrutamos nada, nunca agradecemos nada, nunca celebramos nada. ¿Sabe, Vale, mi esposa, está enseñándole a mis dos enanos a ser agradecidos con las cosas grandes y las cosas pequeñas. Y vieran que ha sido fácil hasta cierto punto porque ellos son muy tranquilos. Vamos a una juguetería y entran y papá, mira esto. Y yo, así, qué bonito. Un poco satánico, pero qué bonito. Y ellos, ok. Y seguimos caminando. Y nunca me piden nada. Es más, pasa un punto donde yo le digo, vale, cuando me pidan algo se lo voy a comprar porque nunca me piden, pero absolutamente nada. Ayer están jugando con una libélula muerta. Y yo no sabía, no sé si usted sabía esto, pero cuando una libélula está muerta, usted le toca la cola y se enrolla. No lo sabía hasta que ellos la estaban ahí toqueteando. El punto es, mis hermanos, la vida no puede convertirse únicamente en una lista interminable de problemas sin resolver. Hay momentos para mirar, parar un momento, mirar y decir, qué bueno ha sido el Señor, qué tan grande ha sido conmigo. Aún en los momentos más complicados, mis hermanos. Punto número 3. El gozo verdadero bíblico nace de reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Usted llega a Nehemías 12 y describe una fiesta, no solo una simple fiesta, mis hermanos. Hay una oración, hay alabanzas, hay acción de gracias, hay sacrificios, instrumentos, sacerdotes, levitas, familias enteras festejando. ¿Por qué? Porque ellos construyeron el muro con sus propias manos.
Sí, pero entendían que Dios lo hizo con ellos. Ellos trabajaron, sí. Ellos pusieron las piedras, sí, mis hermanos. Ellos organizaron las familias, sí. Ellos enfrentaron a los enemigos, sí. Pero detrás de todo estaba la mano del Señor. Y Nehemías lo reconoce desde el puro inicio de su travesía. Nehemías 2:8 dice, y Nehemías el rey acaba de darle todo lo que él pedía. Recuerda, las cartas, la madera, lo que él ocupaba para hacer el muro. Y dice, y el rey lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Qué diferencia, mis hermanos? Usted como cristiano tiene que entender una cosa. Usted puede hacer las cosas por orgullo o por gratitud. Usted puede hacer las cosas y decir, mira cómo hice esto. Así como el fariseo en el templo. Señor, gracias porque soy tan bueno. O en gratitud, mira lo que Dios me permitió hacer. ¿Sabe? El cristiano que entiende esto va a crecer todos los días en humildad. El cristiano que no lo entiende va a crecer todos los días en orgullo. Así como Bernabé y Pablo en Hechos 14, ¿recuerda esa historia? Estaban predicando al Señor con los griegos y de pronto comenzaron a hacer milagros como el Señor. Y los griegos comenzaron a decir, mirad que Bernabé es Zeus o Júpiter y Pablo es Hermes o Mercurio. Y cuando ellos escuchan eso, rompen sus vestiduras y dicen, somos solo hombres cualquiera. Todo se trata de Él. Punto número 4. Aprende a celebrar antes de que todo esté perfecto. Y aquí encontramos algo muy interesante, mis hermanos. El muro estaba terminado, pero la historia de Israel iba a continuar por mucho tiempo. Todavía habían problemas. Además, usted llega al capítulo 13 y encuentra un montón de problemas entre la gente. Todavía habían luchas, todavía habían cosas que corregir. ¿Sabe? Pero eso no significa que no era un tiempo de celebrar. Eso no significa en tu vida que aun cuando las cosas no las ves completadas, puedes celebrar cada cosa que el Señor hace. En medio de la historia que continuaba, ellos paran por un momento para celebrar al Señor. Y a veces pensamos, voy a disfrutar de esto cuando termine. Voy a disfrutar de lo que Dios ha hecho cuando el proceso termine. O cuando consiga ese trabajo que le pido al Señor. O cuando mis hijos estén bien, estén en los caminos del Señor. O cuando, no sé, tenga la casa. O cuando el problema termine. O cuando consiga aquella meta, cuando venza aquel gigante. Entonces voy a estar tranquilo. Y ahora sí voy a poder celebrar. Y no entendemos que los desafíos, mientras usted sea de carne y hueso, mis hermanos, las tentaciones, los desafíos van a estar ahí siempre. Pero ¿qué importa si el Señor está con nosotros, mis hermanos? La vida nunca va a ser perfecta. ¿Sabe? Pero el gozo del cristiano no es cuando todo es perfecto. El gozo del cristiano es saber que Dios sigue siendo bueno a pesar de cualquier cosa. Y el gozo más importante, quiero que se lleve esto, es el gozo de la salvación, de tener a Cristo. Porque le quiero contar algo, Cristo no le debe nada a usted. ¿Sabe? El cristianismo real no tiene nada que ver como el cristianismo corrupto que escuchamos muchas veces de que, mira, Dios te va a hacer millonario, o va a solucionar tus problemas, o te va a dar X o Y. Eso no lo predicamos aquí, mis hermanos, nunca se lo va a predicar. Cristo no te debe nada, nada, porque te dio todo. Dice la Biblia que hasta su última gota de sangre entregó por nosotros. Todo, no hay nada, no hay deuda con nosotros, mis hermanos. Nada, nada. ¿Se imagina dar todo por alguien? Todo. Y que esa persona viva malagradecida y va esperando más. Pues le quiero contar algo. Cristo dio todo por ti. Todo por ti. Y nuestro mayor gozo es saber que tenemos vida después de la muerte, mis hermanos. No ocupo nada más. Si tengo a Cristo, no ocupo nada, mis hermanos. Nada. No creo en un evangelio que te suma más. No. Cristo es suficiente, mis hermanos. Sí. Y en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor va conmigo. Punto número 5. El gozo debe involucrar a toda la casa. Y esto es muy personal, mis hermanos, para los papás que están acá. Llegamos al versículo 12:43 y dice, se alegraron todas las mujeres y los niños. ¿Sabe? Me encanta este detalle que Nehemías deja impregnado en su carta, en su mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no, la celebración no fueron Nehemías y sus líderes nada más. Nehemías y sus militares y los jefes de las casas. No dice eso. Y Esdras y Nehemías celebraron. No. Dice que todos celebraron, todos. Y si usted ha estado alguna vez en un evento judío
le ha tenido la oportunidad, entiende que ni siquiera los judíos son así. Los judíos celebran los hombres abajo y las mujeres arriba. Pero en este caso, todos, hombres y mujeres, celebraban juntos. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando algo en este mensaje. Nos está dando una pincelada a nosotros mismos, nuestras propias vidas. ¿Sabe qué es? Nuestros hijos necesitan ver algo más que padres preocupados. Papás necesitan ver padres que confían en el Señor, aunque no estén viendo la obra terminada. Necesitan ver padres que hablan agradecimiento al Señor. Padres que celebran la respuesta del Señor, aunque no esté la respuesta todavía ahí, porque confían en que ese Dios cumplirá lo que dice, que no es como nosotros, y ni nosotros ni hijos de hombres, sabe que para mentir, sino que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Necesitan escuchar historias como: hijo, tuve un momento donde no sabía qué hacer, pero sabes que Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo, no me soltó. Y entender, ellos necesitan construir memoria espiritual, mis hermanos. Saber que ese Dios que papá me predicaba es real, porque lo vi en la vida de papá también. Si tus hijos conocen tus batallas, y se lo dijo, vea, no sé usted cómo es usted con sus hijos, no lo sé. Todos somos diferentes y no hay una forma perfecta de ser papás. Pero si has abierto tu boca y tus hijos conocen tus batallas, saben que estás pasando cosas complicadas, también deben conocer tus victorias en el Señor. Punto número 6. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y aquí podemos llegar al texto, uno de los textos más importantes de toda esta serie. Nehemías 8, el 9 y el 10. Y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, los levitas, hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Lo quiero poner en contexto, mis hermanos. Termina de construir el muro y Nehemías trae a Esdras, que es el sacerdote. Y usted va a encontrar algo muy interesante. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una predicación así como la de hoy, de un púlpito hacia la gente. Es la primera vez en la historia registrada donde una persona sube y predica de un púlpito hacia espectadores. Y Esdras lo que hace es que toma la ley de Moisés y comienza a leer la ley. Y quiero que se ponga en contexto: muchos de esta gente nació en la diáspora judía. Nunca habían escuchado la ley, eran esclavos. Aunque eran judíos, eran esclavos. Y de pronto por primera vez están escuchando lo que el Señor les había mandado a ellos. Y eso, mis hermanos, trae una tristeza profunda a ellos. Porque la palabra, cuando se expone la palabra del Señor, lo primero que trae es arrepentimiento y tristeza. Había un hombre que se llamaba Savonarola. ¿Lo ha escuchado? El profeta del Renacimiento, le decían. Era un hombre que predicaba de Cristo en los momentos donde la iglesia católica era lo más fuerte y una persecución enorme de los cruzados hacia los cristianos. Es una historia para otro día, pero si usted cree que las cruzadas fueron para otra cosa, está muy equivocado, pero es una discusión para otro día. Y Savonarola cuenta la historia que él iba de pueblo en pueblo, y pueblo que Savonarola llegaba, predicaba de Cristo y arrepentimiento. Y era tanto el llanto que salía de ese pueblo que el pueblo siguiente sabía que Savonarola venía para el pueblo. Terminó siendo asesinado, un mártir. Ahí puede estudiar un poco de él. Hay un libro que se llama El Profeta del Renacimiento. Es un libro buenísimo, ahí lo puede leer. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Cuando la palabra es predicada, lo primero que trae es arrepentimiento a nuestras vidas. ¿Recuerda la historia de Josías? El hijo del rey Amón, no sé si la habrá estudiado, descendiente del rey David. Josías, siendo un niño, fue rey a los 8 años porque su papá muere. Y Josías restaura el templo del Señor porque lo habían olvidado y habían traído los dioses de los madianitas, no de los cananeos, a Israel. Y habían puesto los dioses de los cananeos y ellos adoraban a los dioses de los cananeos. Y cuando Josías viene a escena, siendo un niño, él comienza a restaurar las cosas que Dios amaba. Y siendo ya a sus 20 y algo años, se encuentra en el templo, ¿sabe? La Torá. Y él comienza a leer la Torá.
Lo primero que hace es que rompe sus vestiduras y se arrodilla y comienza a adorar a Dios y a arrepentirse por lo que habían hecho sus antepasados. Y fue uno de los reyes que el Señor más bendijo y más amó. Es decir, lo mismo sucede en esta cena, mis hermanos, es lo mismo. Esdras comienza a predicar, comienza a leer la palabra del Señor y la gente se entristece muchísimo. Pero Nehemías les dice, ¿saben qué? No es momento para llorar, es momento para comer, beber, compartan, celebren. Porque aquí descubrimos algo, nuestra fuerza no está en las circunstancias, mis hermanos. Versículo 10 dice, luego les dijo, id, comer grosuras, beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es que vuestra fortaleza. Porque el gozo bíblico, mi hermano, no es nunca voy a llorar. Nehemías lloró. No significa que no tendré problemas. Nehemías tuvo muchísimos problemas. No significa que todo me va a salir bien. No, significa que aunque las circunstancias cambien, mi Dios no cambia. Y ese es mi mayor gozo, porque entiendo que Él está conmigo. Su amor por mí no cambia. Lo que Él dijo de mí no cambia. Y el punto número 7, mi hermano, tu gozo debe ser testimonio. O puede ser un testimonio para alguien. Y llegamos tal vez a una de las frases más hermosas de todo el libro de Nehemías. Dice que Nehemías 12:43, al puro final, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Y la fiesta que estaba sucediendo fue oída desde lejos. ¿Sabe? Su celebración se escuchó desde muy lejos. 2 enormes grupos de personas coreando y cantando, subidas en los muros, cantaban y de pronto la gente que pasaba cerca escuchaba una gran fiesta de todo un pueblo. Sacerdotes, trompetas, instrumentos, familias enteras, niños gritando, gente cantando, la ciudad completa celebrando desde lejos. Y aquí viene tal vez la pregunta final de este mensaje y tal vez de toda la serie, mis hermanos. ¿Qué está escuchando la gente de nosotros como cristianos? ¿Está escuchando solamente nuestras quejas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestro pesimismo? ¿O también escucha nuestra gratitud? Porque toda persona que ha entendido la gracia del Señor, algo tiene que celebrar. Puede que no tengas nada hoy, celebra que tienes a Cristo, mis hermanos. Es suficiente razón para celebrar. Hoy que Derek no está, voy a hacer algo que si lo hiciera Derek estuviera aquí me estaría diciendo, pero no está, no importa. Derek está en una misión para contarles, está ayudando a una iglesia rural junto con un grupo de gente aquí de la iglesia, ayudándoles a reconstruir la iglesia. Ve qué irónico. Entonces yo hoy predico en la iglesia allá. Así que voy a hacer algo que no haría si Derek estuviera acá. Voy a hacer 2 conclusiones, mis hermanos. Una para los que son un poquito más nuevos y una para los que son un poquito más viejos en la fe, no viejos de edad. De las ruinas al gozo, mis hermanos. El muro comenzó destruido en la historia de Nehemías, ¿sabe? Y terminamos con un alboroto en Jerusalén que se oía desde lejos. Qué transformación, mis hermanos. Primero lágrimas y después primero lágrimas, oración y arrepentimiento, trabajo duro, esfuerzo, oposición, perseverancia, restauración, gozo y termina con una celebración. Ese es el resumen del libro. Los de la alabanza, si me pueden ayudar. Quiero observar con esto. Primero para los nuevos, mis hermanos. Si tal vez aún estás comenzando en el Señor, te quiero decir varios consejos. Si estás llorando, Nehemías nos enseña que ores. Si estás construyendo, trabaja fuerte. Si estás enfrentando oposición, permanece firme porque el Señor está contigo. Si Dios ya te respondió lo que estabas pidiendo, agradece. Entiende que nada fue obra tuya si el Señor no hubiera estado contigo.
Y cuando llegue el momento, celebra con el Señor, aprende a gozarte con el Señor. ¿Sabes? Porque después de todo lo que vimos en Nehemías, podemos decir, el gozo no significa únicamente que no hay ruinas. ¿Sabes qué? El gozo significa que las ruinas no tuvieron la última palabra. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y para los que son un poquito más viejos, les quiero contar una historia. Hace ya 8 años, Vale y yo tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad vieja de Jerusalén, en Israel. Y usted sabe que a mí me encanta la arqueología, me encanta la historia. Le dije, Vale, comencé a estudiar mucho la arqueología y la historia porque teníamos pocos días y quería aprovechar al máximo estos lugares que son tan convulsos. También está lleno de gente que te trama mucho y te dice tal lugar es tal y no es cierto. Entonces le dije, mira, quiero ir a los lugares específicos. Tenía una misión. Mi misión principal, le quiero contar, era saber cuál era el lugar exacto del Gólgota. Yo quería saber históricamente cuál era el más exacto. Nadie lo puede saber, pero el lugar más exacto. Y estudiando eso me di cuenta de muchas otras cosas. Yo tengo mi teoría sobre cuál es el lugar más exacto, pero me di cuenta de otro montón de cosas que el Señor me quería enseñar a través de esto. ¿Me ayudan con el mapa, por favor? Les hice este mapa que ustedes pueden ver acá. Se lo voy a intentar explicar de la mejor manera. Me dieron un puntero, por cierto. Ok. ¿Cómo funciona esto? Okay. ¿Ven la...? No se ve nada, ¿verdad? No sirve este puntero. ¿Sí lo ven? Ni yo lo veo. Ah, ya lo vi, pero no se ve en el mapa. Pero está aquí. No importa, mis hermanos. Gracias por el esfuerzo del equipo de TLP ahí, pero no funcionó. Vale, les quiero contar. Este es el mapa de los diferentes muros que hubieron en Israel por muchos años. ¿Ven la rayita anaranjada, la más gruesita? Son los muros en tiempo de Nehemías, 475 años antes de Cristo aproximadamente. Los muros del tiempo de Jesús son la línea, ahí aparece un mouse, la línea azul que usted ve. Entonces, por ejemplo, lo que les contaba ahora, yo llegué a mi conclusión del Gólgota, donde está la Cruz Roja. Ven la Cruz Roja allá hasta afuera. Hoy en día, donde está la iglesia del Santo Sepulcro en Israel. Hoy en día, usted ve los muros, la línea más grande, como más amarilla, que cubre todo. Esos son los muros actuales de la ciudad. Hoy en día, la iglesia del Santo Sepulcro está dentro de la ciudad, pero en tiempos de Jesús estaba afuera, como lo pueden ver. No importa, es una discusión para otro día. Entonces, mis hermanos, les quiero contar algo que me pareció muy hermoso de la historia de Nehemías. Y le puse una iconografía. Usted puede ver el templito, lo puede ver dentro de los muros que hizo Nehemías. Usted puede ver la cruz de un lado y del otro lado a Jesús. Ven a Jesús y ven los arbolitos. Ese es el Monte de los Olivos, el Valle de Cedrón. Entonces, le quiero contar algo y quiero que mediten esto. Casi 500 años después, Jesús descendió del Monte de los Olivos para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Jesús vino varias veces a Jerusalén y el oriente, pero específicamente su entrada triunfal lo hizo por ese lado del muro. Y descendió, ¿sabe? Y frente a él estaba el mismo lado de la ciudad que siglos antes Nehemías había trabajado para restaurar. Esto es increíble, mis hermanos. Usted ve toda la ciudad, usted ve que los muros cambiaron, pero esa partecita, esa línea que usted ve donde dice Puerta del Oriente, donde está Jesús al frente, es de las pocas partecitas donde el fundamento, aunque el muro había sido reconstruido otra vez, el fundamento es el mismo fundamento que Nehemías puso ahí. Y mis hermanos, Nehemías nunca lo supo en ese momento. Pero Dios lo usó no solo para construir un muro, trabajó con él en el escenario mismo, donde siglos después el mismo Mesías caminaría y entraría, mis hermanos. Y mis hermanos, algo todavía más increíble es que Nehemías se vuelve un concepto que en teología se llama tipo, que es que se vuelve una semejanza a Jesús en muchas cosas. Le voy a explicar. Nehemías 1:4 dice que él
cuando escuchó que las murallas estaban destruidas, ¿qué hizo? Me senté y lloré. Y 500 años después, Jesús vino, vio desde el Monte de los Olivos el muro. Poneme la otra foto. Esta foto la tomé yo. Este es el Monte de los Olivos. Usted puede ver ese pedacito que está ahí, es un olivo. Y Jesús caminó desde el monte y posiblemente, y así vio el muro. Ese es el Domo de la Roca, que es el templo que está hoy encima del templo de Salomón. El templo original está encima de ahí, pero hoy en día se ve así. Esto mismo vio el Señor. Vio los olivos, vio el muro y vio el templo al final. Y dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando del Señor, al verla, lloró sobre ella. Jesús vio esta escena, vio los cimientos del muro de Nehemías y lloró igual que él. Nehemías lloró porque los muros estaban destrozados. Jesús lloró porque los muros estaban levantados, pero el corazón del pueblo estaba destrozado, estaba destruido, estaba lejos de él. Nehemías 3 comienza la reconstrucción de las puertas. Comenzó con una puerta, la puerta de las ovejas, dice la Biblia. Volvemos al mapa. Siglos después, Juan 5. ¿Sabe? ¿Ve la puerta de las ovejas arriba? ¿Dónde está el mouse? En esa misma puerta de las ovejas Jesús sanó sus sanidades. Y el mismo Jesús diría: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Se imagina qué privilegio para Nehemías tuvo de que lo que él hizo sirvió para la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Dios lo usó para restaurar la ciudad que siglos después recibiría al Mesías. Las mismas calles donde Jesús caminaría. Allí enseñaría, haría milagros, lloraría y finalmente moriría fuera de los muros. ¿Saben? Y entregaría su vida por nosotros. Cuando vemos la historia completa, entendemos que Nehemías también apuntaba a Jesús. Se volvió un tipo de Jesús. ¿Sabe por qué? Vea la historia de Nehemías. Dejó todo, su comodidad. Él era el copero del rey, vivía en el palacio con el rey y dejó todo, mis hermanos. ¿Para qué? Para ir a hacer la obra del Señor. No es igual que el Señor estaba en la gloria con el Padre y dejó todo, su comodidad, para venir a morir por nosotros, un montón de pecadores, mis hermanos. Nehemías lloró, un pueblo quebrantado. Jesús lloró, un pueblo perdido. Nehemías enfrentó oposición para cumplir su misión. Jesús soportó la cruz. ¿Sabe qué? Para cumplir la voluntad del Padre. Nehemías vio restauración, restaurar una ciudad entera. Jesús vino a restaurarnos a nosotros. A usted y a mí vino a restaurarnos al Señor. Y por último, mi hermano, si quiere llevar algo de Nehemías, llévese esto. Cuando decidimos dejar de pensar en nosotros solamente, dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestros problemas, ¿sabe? Nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra comodidad, y enamorarnos de la obra del Señor, de lo que Él realmente ama, de lo que es realmente eterno, mis hermanos. Cuando decidimos restaurar a alguien, bendecir a alguien, levantar al que está caído, luchar por nuestra familia, perdonar al que nunca me pidió perdón, servir a la iglesia, a su iglesia, mis hermanos, trabajar por su obra. Estamos haciendo su voluntad y no simplemente la nuestra. Y ese, mis hermanos, es el privilegio más grande que hay. Ese es el gozo más grande que cualquier persona puede tener. Y en medio de nuestra imperfección, en medio de tantos errores que hacemos, tantos problemas tan malos que somos, por un instante, cuando hacemos esto, por un pequeño instante, mis hermanos, podemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y no hay mayor gozo que ese. Chicos.